It's equally valuable. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Elías Herrera, soy parte del staff de Área 12, en conjunto también con la escuela. Soy responsable principalmente del área técnica, llevando adelante varios proyectos. Uno de ellos, quizás el que estén más enterados, es Tienda de Noticias. Trabajo desde los 15 años y gracias a diversas experiencias en medios y eventos, hoy me da la oportunidad para estar frente a cámara y compartirles algo en base a mi experiencia de lo que tenemos para decirles y contarles en el área técnica. ¿Cuál es la razón y el motivo? Seguramente se habrán preguntado muchas veces, ¿cómo hacer radio? ¿Puedo hacer radio? Y la verdad que uno cuando piensa en hacer radio, más allá de los contenidos que puede pensar hacer, que es lo más fácil quizás, aunque lleva mucho tiempo, ideas y equipo. En cuanto a los elementos técnicos, uno muchas veces se ve limitado por obviamente no tener todo el presupuesto de, no sé, $100.000 para armar el mejor de los estudios. Si bien es el sueño de muchas personas, seguramente es vos que me estás viendo. Por eso la idea es con elementos básicos, sencillos y prácticos que seguramente no vas a tener en tu casa, pero que sí podés conseguir aún con bajo presupuesto, hacer radio de todas maneras. Si dividimos los gastos entre de lo que hace una radio, entre la transmisión y el estudio, obviamente la transmisión tiene un coste mucho más amplio, porque los transmisores son caros. Por eso es que en la clase de hoy, en este sencillo video tutorial, la idea es compartirles las herramientas de cómo desarrollar o hacer radio por internet. Y la verdad es que si me meto en el ámbito o en el tema de que tiene que ver al internet, hay varios datos muy curiosos que tenemos que tener en cuenta, como ser, por ejemplo, se estima en Argentina que un promedio de 45% que escuchan radio lo hacen a través de internet, y el otro 55% restante admite que usa internet para escuchar música. Teniendo en cuenta solamente esos datos podemos hablar de muchas maneras, pero lo que nos trae hoy no es hablar de contenidos, si bien eso lo vamos a ver en otro video o en otra ocasión. Hoy vamos a hablar específicamente del área técnica. Es muy importante el espacio físico donde vamos a realizar nuestro proyecto. Quizás pueda ser una pieza, o quizás tengamos la oportunidad de tener un espacio totalmente acondicionado, o quizás no. Para arrancar con este tema, yo haría una pregunta. ¿Por dónde va a ir nuestro proyecto? ¿Solamente por hacer radio por internet o también vamos a agregarle el área visual? Porque partiendo de esa respuesta vamos a ir definiendo temas muy de estética. Obviamente no vamos a sumarle dinero a algo que no se va a ver. Por eso es muy importante tener en cuenta dos principales elementos en cuanto a la radio. Por un lado, la acústica, y por otro lado, el aislamiento. ¿Qué es el aislamiento? Es preparar el lugar o separarlo para que cualquier ruido externo, más allá de la acústica que vamos a preparar, no interfiera en las grabaciones, tanto sea en vivo o sea o podamos editarlo después en postproducción. Por otro lado, la acústica, podemos preparar el lugar principalmente para a posterior no tener el famoso sonido del eco, para no encontrarnos con problemas, por ejemplo, de que también nuestra voz no suene con el cuerpo adecuadamente. Algo tan sencillo para solucionar muchos de estos problemas puede ser un aislador, como ser el caso del que tengo acá, más conocido como Phonak. Pero si en este caso no tenemos o no contamos con presupuesto para comprarlo, también podemos hacerlo con una tela gruesa. Si no alcanza con eso, solamente no basta añadirle 2 o 3 más telas y vamos a tener casi los mismos resultados. Entonces, resumiendo, es muy importante tener el lugar, el espacio físico adecuado, no solamente aislado con cualquier sonido, por ejemplo, si pasa un auto o una moto que nos interfiera en la grabación después, o peor si estamos en vivo, porque no podemos arreglarlo, lo que pasa en vivo pasa, sino también acustizado correctamente dentro de nuestro espacio para no tener efectos no deseados en la voz. Teniendo definido ahora qué vamos a hacer con nuestro espacio físico, vamos ahora por los elementos técnicos. Y si hablamos de elementos técnicos, podemos hablar de muchos.
Podemos hablar partiendo desde la base, desde una consola, micrófonos, híbrido telefónico, compresor de audio, los tipos de auriculares que vamos a usar, obviamente el cableado que vamos a tener, pero hoy vamos a hablar de 3 solamente de ellos. Una es la consola, los micrófonos y la computadora o el software. Cuando hablamos de consola, la verdad que se me hace un poquito complicado simplificar algo tan complejo, ya que la consola es como la terminal de todas las líneas de un tren, porque ahí van a parar las voces, los micrófonos, los efectos, un llamado telefónico. Si queremos conectar, de hecho, hasta una televisión en vivo para sacarla en una transmisión, también lo podríamos hacer. Y obviamente varía desde su precio en calidad, cantidad de canales, cantidad de quizás efectos, salidas, retornos, un montón de cuestiones que no vienen al caso. Simplificadamente, por ejemplo, yo acá tengo una en mis manos que solamente cuenta con 4 canales y tan solo con una de estas podemos hacer radio. Partiendo de 4 canales es lo que yo diría que podríamos empezar a hacerlo. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a necesitar un mínimo, al menos si queremos interactuar con alguien, de 2 micrófonos, teniendo en cuenta la música y por qué no también un híbrido telefónico. En el proceso de la mezcla contamos con varios procesos, desde la entrada, desde donde ingresa nuestra señal de audio, hasta el proceso de ecualización, que es donde mediante un filtro procesamos o modificamos el sonido para que se escuche mejor, entre comillas, desde pasando por ejemplo hasta un auxiliar, el retorno que le podemos enviar a una llamada telefónica o al retorno que vamos a tener interno en la mesa de trabajo del equipo si estamos pensando en hacer un proyecto grande, hasta finalmente lograr la mezcla entre la voz, la mezcla entre la música y los efectos, hasta el ingreso o salida de una computadora. Algunas tienen la opción de hacerlo a través de USB digitalmente, o el que tienen en casa, como por ejemplo el RCA, el famoso cablecito de colores que conectarán seguramente el DVD a la tele o al equipo de música. Voy a dejar a un lado ahora este aparato acá. Volviendo al tema del estudio, es muy importante aclarar también, tener en cuenta el monitoreo que vamos a tener. Por ejemplo, si vamos a tener de hecho una pecera o no, si vamos a contar con varios participantes, si vamos a ser 2, 3, 4 personas, el tener una copia exacta de lo que está pasando en el vivo y el cómo llegamos a ello a través de un distribuidor de auriculares que ahora mismo lo están viendo en pantalla. Bueno, acá tengo una consola que no es ni básica ni lo mejor que hay obviamente en el mercado, ya que no es una consola de radio, pero sí es una consola de sonido bastante buena y muy recomendable para el uso no solamente en radio, sino también en grabaciones. Lo primero que vemos acá, y que seguramente si no estás metido en el tema te va a marear, son la cantidad de botones o colorcitos que tenemos en todo y a lo largo y a lo ancho de esta consola. Para simplificarlo, el primer proceso que tenemos en una consola es la entrada. La entrada que tenemos a través del micrófono, a través de un cable, puede ser de un cable Canon o un cable jack o plug, como quieran llamarlo. Abajo tenemos la ganancia, que lo que va a hacer es justamente amplificar o reducir el nivel de entrada. Por otro lado tenemos después el proceso de ecualización, que no es más que un filtro que altera las frecuencias para que se escuche más lindo o más feo, simplificado. Después abajo tenemos los auxiliares. Los auxiliares serían como una especie de segunda mezcla que podemos hacer en paralelo a la mezcla principal que vamos a tener de estudio o de aire, ya sea para enviar por ejemplo un envío a la llamada telefónica, a un híbrido o a un monitoreo que podemos tener internamente, o simplemente puede actuar también de efecto. Al observar los auxiliares vamos a notar que tenemos 2 tipos de auxiliares, los pre y los post. El pre-fader significa que solamente lo que va a hacer va a enviar una señal o una copia de lo que nos está ingresando directamente a la consola, sin tener en cuenta si lo estamos sacando al aire o si tenemos prendido o apagado, no como ser el caso de la post, que justamente el post fader, si yo por ejemplo bajo o subo un volumen,
que en este caso sería el que saldría al aire, también se va a bajar o se va a subir en esta mezcla post fader. Después encontraremos un rotativo, en algunas consolas dirá BAL o en otras PAN. ¿Qué es el BAL o qué es el PAN? No es más que el balance o el paneo entre los dos canales estéreo, que serían por ejemplo L y R. Si tenemos o si ubicamos el rotativo hacia por ejemplo el L, por ejemplo acá teniendo en cuenta lo que estoy mostrando en este caso una consola, significa que el R se va a disminuir un poco más. Si lo mantengo en el medio significa que el nivel se va a equilibrar, y si lo tengo en el R obviamente va solamente a salir de un solo canal teniendo en cuenta una salida estéreo. Después obviamente tenemos los activadores. En algunos casos tendremos el botón ON, principalmente en las consolas Yamaha, o en la mayoría de ellas tendremos el botón Mute. Si lo activamos y la luz está prendida, como será en este caso, va a estar muteado entre comillas o silenciado. Si lo desactivamos va a estar prendido. No como el caso por ejemplo de consolas como decía la Yamaha, que si el botón dice on o encendido, si lo prendemos obviamente el canal se va a encender. Abajo algunas consolas tienen la función de PFL o AFL, que es otra función que no es más que una escucha previa. Es la escucha previa a lo que será nuestro sonido o salida en vivo. Yo muchas veces cuando tengo que operar en radios que tienen consola de sonido y no de radio, o también consolas de radio que tienen esta función, lo hago por ejemplo para probar una llamada antes de sacarla al aire, o para probar una música si está en otro canal. Por ejemplo el amarillo yo puedo tener la salida de aire de música, y en el canal auxiliar puedo tener otro canal que podría poner por ejemplo música o un audio de WhatsApp de un celular. Entonces de esta manera, mediante la función de PFL, tengo una escucha previa a lo que saldrá al aire. Principalmente esto nos sirve si por ejemplo nos llega bajo o muy alto el sonido. Esto lo regulamos principalmente con la función de gain o ganancia. Y algo en la que todas las consolas coinciden es el fader que tenemos acá, por ejemplo, que no es más que el volumen que le vamos a asignar a cada canal que queramos usar o sacar o emitir al aire. Tenemos por ejemplo en esta consola 12 canales, que lo estoy subiendo y bajando ahora. En este caso este modelo de consola me permite cambiar de color el botón. Por ejemplo, si yo quiero que en el botón 5 esté de color amarillo, lo podría hacer así de fácil, y por ejemplo el restante tenerlo de color gris. Esto nos va a simplificar la tarea si tenemos la posibilidad de comprar o acceder a una de estas consolas, de por ejemplo asignarle un color rojo a una llamada telefónica, o un amarillo de una salida aire de música principal y un azul de salida auxiliar, o una televisión, o lo que fuéramos a conectar a la consola. Después tenemos la salida master. En algunos dice LR, en otros va a decir main, en otros como les dije master. Pero en fin, no es más esta salida que el conjunto de todas las salidas o volúmenes que vamos a asignar desde este sector de la consola. Algo a tener en cuenta es que así como por ejemplo en la fotografía tenemos planos, auditivamente o sonoramente también tenemos planos. Por ejemplo, si yo pongo o prendo el micrófono en un determinado nivel y subo la música al mismo nivel, obviamente no se va a diferenciar una de otra. Por lo tanto, es muy necesario tener en cuenta el balance correcto entre la voz y la música o el sonido, o también por ejemplo entre la música o también por ejemplo una llamada al aire, que se escuche correctamente al mismo nivel. Por otro lado también tener en cuenta de que ya sea que tengamos 2, 3, 4 o 5 personas hablando en vivo, que estén todas al mismo nivel para que no haya superposiciones. En la parte superior de los fader o botones del master vamos a encontrar los principales controles que tenemos o que tendremos para utilizar internamente, tanto seamos nosotros como otra persona. En este caso, en esta consola por ejemplo, tenemos el master de los auxiliares. Como les decía, un auxiliar puede ser también, o en realidad es, una mezcla anexa a la principal, nada más que cuenta con rotativos en vez de fader.
y obviamente algo a tener en cuenta, tiene una calidad inferior por el proceso electrónico que cambia. Después tenemos asignadores que van a definir qué salida queremos escuchar en nuestros auriculares identificados como phones. Por ejemplo, en este caso yo puedo escuchar auxiliar 1 o auxiliar 2. Los dos funcionan como estéreo en este caso. La salida de 2TRK, que en este caso esta función dentro de este modelo de consola responde a dos tipos diferentes de entradas que tienen a través de cables RCA. Y finalmente la salida USB, que como les contaba hace unos minutos atrás, hay consolas que disponen de la función de conectar nuestra computadora mediante el cable USB, tanto sea de envío, de salida o también como una entrada o interfaz de audio. Como manera de control, la mayoría de las consolas cuenta con un búmetro visual, que no son más que estas lucecitas acá. Por ejemplo, si yo subo el máster y subo un canal reproduciendo música o cuando estemos hablando, vamos a ver una señal de referencia en base a los números que encontramos también en el sector de los fader. El límite es el 0 y es muy importante tener en cuenta que, por ejemplo, si yo me excedo de volumen, como en este caso lo estoy haciendo ahora, y si me excedo también de volumen del máster, nuestro color va a llegar a rojo. Si nuestro color llega a rojo, algunos tienen el naranja intermedio, otros directamente llegan al rojo, significa que vamos a tener un sonido saturado. Esto es muy importante para tener en cuenta, ya que un sonido puede salir saturado desde la consola o también lo podemos tener, por ejemplo, si hay un problema o está mal configurado nuestra entrada o nivel de entrada en la computadora, que eso es otro tema que también vamos a hablar minutos más adelante. En este sector siempre vamos a tener las salidas físicas. Por ejemplo, en este caso el main sería la salida master. Como ven acá tenemos una salida a través de la conexión Canon o XLR. Y como en este caso puntualmente esta consola no necesitábamos tener esta salida, que obviamente es una salida balanceada y con muchísima mejor calidad, lo hicimos a través de un USB. Tenemos las salidas de auxiliares, que son los envíos que le vamos a realizar de retorno, por ejemplo, a un híbrido telefónico que tenemos conectado a esta consola. Tenemos las salidas de rec, que son las salidas de grabación. También las entradas, generalmente la podemos encontrar descritas como ST, que significa estéreo, con este tipo de cable, que es un RCA, como les dije, muy tradicional. Pero si no contamos o si tenemos la posibilidad de acceder a, por ejemplo, este tipo de adaptadores, va a ser mucho mejor, ya que algunos canales tienen o van a tener la opción de, por ejemplo, tener o contar con un ecualizador completo, y en algunos canales no. A simple vista nos vamos a dar cuenta. Y algo muy importante y a destacar es la famosa función o el botón del Phantom Power. ¿Qué es el Phantom Power? Es algo así como una señal extra de energía que necesita el micrófono para funcionar. Si esta función de Phantom está desactivada o apagada, que en la mayoría de todas las consolas siempre vamos a identificarla como 48B o en algunas directamente Phantom Power y una lucecita prendida, está apagada, obviamente vamos a intentar prender o activar un micrófono condenser y no va a funcionar por más que apretemos el botón que apretemos. Si hablamos de microfonía, obviamente hablamos de micrófono. ¿Y qué es el micrófono? Es un dispositivo que captura audio y el principal medio entre el emisor y el receptor, entre nosotros el dar un mensaje, un contenido, lo que fuese, hasta el que nos escucha del otro lado a través de un parlante. Tenemos dos básicos tipos de micrófonos y rápidamente los quiero mostrar. El primero es el famoso conocido como dinámico, seguramente lo habrán visto en algún móvil de televisión, es muy utilizado. Y el otro es el famoso estudio de radio o condenser, técnicamente llamándolo así. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? No es más simple que la sensibilidad que tienen al sonido.
hacia el capturar la voz. Uno obviamente lo va a capturar mejor y otro peor. ¿Cuál lo va a capturar mejor? Y el que sea obviamente más sensible, porque va a capturar muchísimas más frecuencias y va a tener más muestras de nuestra voz. Pero volviendo al tema de, ¿se acuerda cómo arrancamos este video? El preparar el estudio, el preparar el ambiente. Bueno, justamente si nuestro ambiente no está preparado correctamente tanto para uno como para el otro, vamos a tener un sonido malo, ¿no? Y vamos a tener un audio con, por ejemplo, ecos, o vamos a notar, por ejemplo, que hasta el mínimo ruido que uno hace, como esto, se escucha. Entonces, otro elemento, otra característica de estos micrófonos es que, por ejemplo, un micrófono dinámico es totalmente direccional. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo hablo así, obviamente, y me corro, va a capturar menos el audio o directamente se va a cortar. Pero en el micrófono condenser, el más direccional de ellos, en realidad es una figura cardioide que no solamente es direccional en una simple postura, sino que, por ejemplo, si yo lo muevo un poco, inclinándolo hacia un cierto grado de distancia, me va a seguir capturando el audio. En conclusión, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Una verdad es que si tu ambiente no está preparado para trabajar, ya sea con uno más sensible o menos sensible, no vas a tener un buen resultado por más caro que sea. Y por otro lado, si no conoces el micrófono y el uso correctamente, no vas a poder sacarle el jugo según sea tu proyecto. Capaz que estás pensando en hacer algo básico y no tenés la posibilidad de preparar el ambiente correctamente, o quizás estás pensando en hacer algo totalmente profesional. Lo importante es saber conocer tu micrófono o el que apuntás a obtener o a comprarlo, cómo usarlo y dónde utilizarlo para sacar el mayor provecho de ello.